Así como genera una nueva organización de la sociedad civil, también lo que yo quiero marcar es que la tasa de mortalidad de organizaciones de la sociedad civil es altísima. Nosotros en un momento llevamos adelante un proyecto con el CES y con Flaxo Argentina y la maestría en Administración de Políticas Públicas, que duró 3 años, que tenía que ver con el proyecto de iniciativas de organizaciones de la sociedad civil. Desde el momento que iniciamos el proyecto, al momento que terminamos el proyecto y completamos nuestro informe final, era impresionante la cantidad de organizaciones que ya no existían, en un marco temporal de 3 años. Las condiciones iniciales eran radicalmente altas, salvo las grandes, siguen estando ahí. El tercer punto tiene que ver con, bueno, una alternativa que uno podría decir, son organizaciones distintas. No tiene nada que ver con lo mismo. Ese es el papel que tienen que jugar los comités directivos, los boards. Esto es, ese grupo de personas que ad honorem se comprometen a ser algo así como los guardianes de los objetivos y valores de la organización. La conducción cotidiana de la organización, ¿a quién le rinde cuentas? Si es una organización comprometida con los intereses de los pobres, ¿a quién? Los excluidos no están constituidos como actor, no van a hacer una rendición de cuentas electoral frente a sus miembros. Bueno, hay un board. Se supone que el board se lo eligió a partir de personas comprometidas, desinteresadamente están comprometiendo su trabajo. ¿Cuál es el problema con los boards? Algunos funcionan realmente en forma excelente. Pero la mayoría de los boards, en general, están constituidos por personas de confianza de los fundadores. Che, necesito que vengas, es algo así como, de nuevo, se plantea un problema de agencia. Entonces, los boards entienden más un papel de apoyo, por supuesto, acompañamiento, quizás asesoramiento más que una posición de control, rendición de cuentas y efectivamente capacidad de sanción, corrección. Entonces, los boards, por lo menos en América Latina, yo diría, porque uno podría llegar a argumentar que en Estados Unidos la situación es distinta, probablemente en Europa también. En América Latina en general, y claramente en el caso argentino, los boards tienden a mostrar un papel débil en relación a la función que deben de cumplir. Y el cuarto punto tiene que ver, bueno, perfecto, si los boards los encuentro en un papel medio debilitado, si no tengo el juego democrático que me asegura de rendirle cuenta a los miembros, si efectivamente en muchos casos no le puedo rendir cuentas a esos stakeholders que están ligados a lo que son mis objetivos y mis compromisos, bueno, somos todos organizaciones que tenemos recursos escasos. La pelea por recursos es desesperante. En América Latina es de nuevo, una situación muy distinta a la que encontramos en los países del norte, en las democracias industrializadas. Y entonces empezamos a hablar del papel clave que juegan las fuentes financiadoras en América Latina. Y esto tiene dos efectos. Las organizaciones financiadoras terminan constituyéndose como públicos relevantes, centrales, para lo que es este diálogo y de alguna manera esta rendición de cuentas. Dos problemas que se plantean con los organismos, fundaciones, aquellos como contraparte de las organizaciones de la sociedad civil. El primer problema que también está marcado en varios lugares del texto. El riesgo que tienen a fijar agenda es esto. Un problema permanente que vivimos en conseguir fondos. Tengo que establecer un equilibrio entre lo que son las prioridades percibidas por los miembros de la organización y las prioridades para las cuales, en todo su derecho, una fundación, un organismo multilateral fijó sus propias prioridades. Entonces, permanentemente estamos con ese desafío de establecer ese punto de intersección entre las prioridades del otro y las prioridades fijadas. A veces ese punto de intersección es amplio. ¡Qué suerte! Pero eso no es necesariamente duradero. El segundo punto es que para ser claros, y esto tiene que ver con la eficiencia en el manejo de recursos y asegurar la reproducción de la organización, muchas veces en la rendición de cuentas que se hace a las fuentes de financiamiento se tiende a subrepresentar los problemas y debilidades de la organización. Esto es, se trata de neutralizar el riesgo de que los financiadores busquen una alternativa más segura en el mercado de las organizaciones de la sociedad civil. Digamos, yo no voy a colocar el acento en los problemas, no los voy a negar, no voy a mentir, pero los voy a subrepresentar. Todo está bajo control.
Estoy hablando con una contraparte que está decidiendo si sigue invirtiendo o no en la estrategia que le estamos planteando. Y a veces esto quiere decir que hay una parte importante de la rendición de cuentas, particularmente esa parte que tiene que ver con debilidades, desafíos, inseguridades, potenciales problemas que nos ponen en jaque, que no va a aparecer sobre la mesa en la rendición de cuentas frente a esa contraparte. Entonces, ¿cuál es la síntesis? Y yo creo que me voy a quedar 2 minutos, ¿no? ¿Cuál es la síntesis que yo diría en este tercer punto? La síntesis es que hay una cuestión estructural en la lógica de las organizaciones de la sociedad civil por la que tenemos serios problemas en el proceso de rendición de cuentas. Y esto desafía, esta cuestión estructural, desafía la transparencia y legitimidad del accionar que tenemos desde la organización, desde las organizaciones de la sociedad civil. No resolvemos este problema como lo resuelven los partidos, los sindicatos, como lo pueden resolver, más bien, pero tienen una lógica de resolución. La nuestra está más mezclada. Y por supuesto esto va de la mano de algo que nos muestra en general, de nuevo, la gran mayoría de las organizaciones, un alto nivel de concentración de poder decisional en algunas personas, que tienden a ser personas, en muchos casos, pegándole el poste a que se despliegan esfuerzos heroicos. Fundaron la organización, la sostienen, la mantienen, pero lo que estamos hablando es entonces, es bastante difícil con este nivel de concentración de poder decisional, poder hablar de mecanismos de rendición de cuentas que me muestren la contundencia que esperamos, por lo menos de organizaciones públicas en un contexto democrático. Nos quedamos cortos, pero de nuevo, ahí no hay una cuestión de voluntarismo, lo que yo tengo que marcar es que hay dinámicas estructurales que me complican esto. El último punto, y es para cerrar, las organizaciones de la sociedad civil tienden a mostrar una relación problemática con la política. Acá largo con una paradoja en relación a algo que yo comentaba al principio. ¿Cuál es la paradoja? La calidad democrática, y lo quiero ratificar, demanda una sociedad civil activa y robusta. Y por el otro lado, cuando observamos la cotidianidad del trabajo de la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué es lo que se tiende a observar? Que la relación con los partidos políticos es una relación que no está ni saldada ni está bien administrada. Entonces existe cierta falta de claridad sobre la forma en la que se debe establecer una división de trabajo. Desde la sociedad civil se tiende a desplegar cierta desconfianza hacia los partidos políticos. Inclusive a veces con ciertas posiciones, con actitudes que pueden lindar con cierta superioridad moral. Vos haces política partidaria, yo estoy en función del bien común. Y yo diría, inclusive, en algunos casos, hemos visto situaciones, yo he participado en seminarios, en casos latinoamericanos, en sociedades latinoamericanas, donde las organizaciones de la sociedad civil se presentaban como la alternativa, el reemplazo, como canales de representación a los partidos políticos en una situación de alta crisis. Entonces yo diría, son desafíos muy fuertes, porque hasta dónde esto es factible, y si no es factible, hasta dónde no estamos efectivamente hablando de una tensión entre dos lobbies, dos canales de representación y participación en nuestras democracias, que en realidad están mal articulados y probablemente en tensión. Y ahí estamos en una zona minada. Relación problemática con la política. Por supuesto, lo que conocemos es una tradicional de confianza hacia el Estado. Esta desconfianza muchas veces se nutre de desconocimiento sobre cómo funciona el Estado. Y muchas veces está absolutamente fundada. Porque el Estado efectivamente despliega estrategias que apuntan a tratar de controlar. Hay una cuestión de amor-odio que de nuevo no está resuelta. Y lo que quiero marcar es que efectivamente también es estructural este desafío, que yo diría que es permanente, como para asegurar la autonomía con respecto al Estado. Yo diría que es casi un trabajo de carpintería de todos los días. Establecer ese equilibrio que significa, por un lado, apoyar el accionar estatal, que yo considero pertinente, sin quedar absorbido por el Estado, y poder mantener suficiente autonomía como para criticar al Estado en todo aquello que lo quiero criticar, y sin pagar su... Y ese equilibrio es sumamente problemático, particularmente en algunas situaciones latinoamericanas, claramente en Argentina, donde se tienden a establecer tensiones o discusiones en términos tan, yo diría, extremistas, tan blanco-negro, tan polares en términos de lo que es la política.